Qué alegría volvernos a encontrar en este canal de YouTube. Suscríbanse, denle en la campanita para que les lleguen todos nuestros videos que vamos subiendo. Les mando un abrazo a la distancia. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean todos bienvenidos a este canal de YouTube. Muchísimas gracias por su apoyo. Por favor, compartan mis videos, dejen sus comentarios y regalen un like, una manita arriba. Con eso nos ayudan mucho. Muchísimas gracias por su atención. Les invito a que visiten mi página Maestros Paquita Noli y van a encontrar muchas estrategias, ideas, actividades de enseñanza-aprendizaje. Todas son referentes de educación, desde educación inicial hasta la universidad. Tenemos para educación inicial y preescolar cómo trabajar la psicomotricidad fina, rasgado, boleado, manipulación de objetos, clasificado de objetos, matemáticas para primero, segundo y tercero de preescolar. Tenemos también para primaria recetas, cómo trabajar los medios de comunicación, y para la preparatoria y universidad tenemos exámenes de Juan Amos Comenius, de dimensiones pedagógicas, de John Pestalozzi y muchas estrategias de enseñanza-aprendizaje. Muchísimas gracias por todo. También tenemos método didáctico, cómo trabajar las matemáticas en la vida cotidiana de los niños de inicial, preescolar, primaria y secundaria, y muchas actividades de enseñanza-aprendizaje. Bueno, les quiero mandar un saludo a Centroamérica, Sudamérica, a Estados Unidos, a México y en cualquier parte del mundo que me vean y que me sigan. Muchísimas gracias por su atención. Les mando un abrazo a la distancia desde México, en la capital de la República, en el centro de la capital de la República Mexicana. Bueno, vamos a ver un tema muy importante, que es investigar y difundir los derechos de los niños y el uso y mantenimiento de la lengua. Ejercer la ciudadanía plena implica conocer los derechos que tiene la persona para expresar sus ideas y utilizar su lengua en los diversos espacios públicos y privados, así como contribuir a la discriminación cultural y lingüística de la que son objetos los hablantes de las lenguas indígenas. Por eso, es importante revisar los documentos en los que se exponen los derechos relativos del uso de la lengua indígena, el derecho a recibir una atención educativa y a realizar gestiones administrativas y legales en su propia lengua, y por otra parte, a aprender el español como segunda lengua para comunicarse con la sociedad en su conjunto. La lengua organiza y registra las experiencias históricas, los conocimientos creados por un pueblo y las reglas y principios que rigen las prácticas sociales del lenguaje necesarias para participar en las instituciones de la sociedad indígena. Al perder la lengua o ciertos usos de la lengua, se pierde la fuerza para conservar las instituciones propias y por ello se incrementa el riesgo de desaparición de conocimientos tradicionales que coaccionen a un pueblo. La uniformidad cultural y lingüística resultante se traduce en una gran inequidad para quienes no tienen como lengua nativa el español y promueven la aparición de formas de discriminación lingüística. Por esta razón, los niños reflexionan sobre los efectos de desplazamiento de su lengua materna por otra lengua o los procesos de sustitución de lenguas, e imaginar formas de proteger la diversidad y luchar contra la discriminación lingüística y fortalecer el desarrollo de su lengua. Pues es muy importante seguir fomentando en los pueblos indígenas y sobre todo a lo largo y ancho de la República Mexicana el valorar la lengua y rescatarla, para que los niños y los jóvenes sigan hablando la lengua, porque los antiguos mexicanos eran muy respetuosos del medio ambiente y también de sus usos y costumbres y de su lengua materna. Entonces hay que conservarla, hay que llevarla a las instituciones como las escuelas y también en la casa, ir conservando la lengua porque se está perdiendo, y al perderse pues se pierde una gran riqueza cultural mexicana a lo largo y ancho de toda la República Mexicana. Por eso es importante revalorar las culturas de los niños, porque México es un país lingüístico y multicultural. Tenemos varias culturas dentro de la misma República Mexicana. Por ejemplo, los mixtecos, los zapotecos, los nahuas, los chontales, etcétera. Y por eso es muy importante recuperar la lengua indígena de nuestros antiguos mexicanos. Y vamos a ver cuáles serían los aprendizajes esperados.
Se espera que los alumnos sean capaces de reconocer y promover los derechos lingüísticos culturales que tienen los pueblos indígenas y combatir la discriminación cultural y lingüística de la que son objeto los hablantes de la lengua indígena. Explorar documentos nacionales e internacionales en materia de derechos. Reflexionar las razones y consecuencias del desplazamiento de la lengua materna por otra. Promover el respeto a la diversidad cultural de nuestro país y cómo podemos elaborar proyectos. Elaborar un cartel con información sobre el grado de bilingüismo de la comunidad, o sea, de qué grado tienen de bilingüismo en la comunidad, que son bilingües. Indagar y registrar el número de familias o personas adultas que hablan más la lengua, es decir, en estos casos, pues algunos son las personas mayores. Elaborar un cuadro comparativo de la familia con personas bilingües y familias con personas monolingües. Escribir un texto informativo de los resultados obtenidos y representar estas diferencias de manera gráfica. Para acompañar el texto de un cuadro o gráfica sencilla, escribir en conclusión de manera grupal sobre el estado de la lengua en las comunidades. Elaborar un cartel con esta información y exponerlo en alguna parte de la escuela. Escribir textos expositivos bilingües con el fin de difundir los derechos lingüísticos y culturales de los pueblos indígenas. Leer y comentar el sentido de la ley de los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas en el artículo 2 constitucional, organizado por equipos. Realizar entrevistas y consultar materiales de la biblioteca del salón y de la escuela con el fin de buscar información sobre las formas de discriminación social y lingüística de las que son objeto la población indígena, especialmente en su entorno social. Escribir notas y resúmenes sobre el tema para conservar la información obtenida. Invitar a las autoridades tradicionales para que les hablen sobre este tema. Presentar al grupo la información obtenida y discutir los efectos de la discriminación y el desplazamiento de las culturas de la lengua indígena. Organizar parejas de niños para escribir textos bilingües, exponerlos en carteles con el fin de difundir y convencer a las personas de la comunidad escolar sobre la importancia y respeto de la diversidad y la valoración de las lenguas y culturas indígenas. Integrar datos, hechos y opiniones personales sobre la diversidad cultural y lingüística en México. Revisar cuidadosamente los textos, decidir el diseño gráfico del cartel y realizar ilustraciones que fortalezcan el mensaje. Reproducir varios ejemplares. Determinar los lugares de la escuela o la comunidad donde se van a exhibir y el tiempo que permanecerán expuestos. Organizar una campaña para difundir los derechos y obligaciones de los niños y los derechos lingüísticos culturales de los pueblos indígenas. Organizar un programa de actividades artísticas y culturales de exposición con los carteles con información sobre el tema. Presentación de un coro de la escuela, lectura y declamación de poemas, exposición de otros materiales elaborados por los niños y organización de mesas redondas y debates sobre los temas específicos. Distribuir los temas en comisiones invitando a niños de segundo año, diseñando el programa de actividades. Escribir invitaciones y volantes para anunciar el evento, invitar a las personas y distribuirlas entre la comunidad educativa, atender las distintas mesas y actividades del programa y conseguir los insumos necesarios para llevar a cabo las actividades dentro de la escuela y la programación necesaria con ayuda del profesor y también la opinión, las ideas y los pensamientos de los niños. ¿Cuáles serían algunas actividades recurrentes? Investigar acerca de las palabras que han caído en desuso de la lengua materna indígena. La incorporación de préstamos o la aparición de palabras híbridas, analizando los factores sociales que provocan el desplazamiento de las palabras al sustituirlas por otras en la lengua distinta. Integrar estas palabras al diccionario de la biblioteca de la escuela. Integrar palabras y expresiones del diccionario en la biblioteca de la escuela. Es muy importante entonces que dentro de este proyecto los niños vayan a hacer entrevistas con ayuda del maestro a las personas que en las comunidades indígenas originarias hablan todavía la lengua materna, hacer unas entrevistas abiertas, el preguntarles el por qué se está perdiendo la lengua, quiénes hablaban en su casa la lengua, se me ocurren esas preguntas, por qué han dejado de estar hablando la lengua los niños y los jóvenes y que nos den sus respuestas, entre algunas
otras preguntas abiertas, no tienen que ser cerradas, porque es importante las opiniones, las ideas y los pensamientos de las personas, porque nos van a decir el por qué están discriminados, qué les dijeron para que ellos hicieran caso omiso de ya no enseñar la lengua, sobre todo de manera oral, a los niños y a los jóvenes, y se vaya perdiendo. También si tienen alguna repercusión en los usos y costumbres de sus tradiciones, o se han ido perdiendo, o cómo ven ellos esta parte muy importante de sus tradiciones y de sus usos dentro de las comunidades originarias de los antiguos mexicanos. Sobre todo estas entrevistas se tienen que hacer a las personas mayores y que han vivido más y que saben más acerca de los usos y costumbres. Otra de las actividades que podemos hacer es también invitar a una persona mayor de la comunidad que fuera a leernos algunos poemas o textos, y si no supiera leer, pues a decirnos algún relato de su experiencia, de su vida, cómo antes hablaban la lengua, cómo han ido cambiando, cómo ve ahora que se está manejando la lengua. Todo eso lo podemos invitar con ayuda del maestro y también con permiso de la escuela, para que vaya un día, y junto con los carteles pues podemos dar alguna participación especial a estas personas. De ahí pueden ser 1 o 2 personas que quieran participar, y pues que los niños también les hagan preguntas de manera abierta al final de la plática o de la conversación, porque no es una conferencia. Los niños puedan preguntar, y también ellos con sus cuadernos puedan escribir las respuestas, o inclusive también otra de las modalidades podría ser que los niños con sus teléfonos o grabadoras pudieran ellos grabar la entrevista, y después la pudieran pasar por escrito, para que la compartieran con sus demás compañeros. Y eso lo pueden hacer también con toda la escuela, invitar, y pueden llevar alguna cosa emblemática de la comunidad, para que pudieran ellos escuchar algunas narrativas de leyendas o de algunas experiencias importantes dentro de la comunidad. Pues esto es muy importante para revalorar la lengua, junto con los carteles, y los niños también pasen a explicar los carteles de los derechos de los niños indígenas, que tienen derecho a la educación, tienen derecho a ser asistidos por un médico, tienen derecho a tener una vivienda digna y decorosa, derecho a la diversión, y derecho también a que las personas respeten sus usos y costumbres dentro de las comunidades originarias indígenas. Entonces, por eso es muy importante la asamblea, el tequiti, el trabajo de las personas mayores, para que todo esto se haga con anticipación, se hagan los borradores y se pase en limpio los carteles, y con ayuda del maestro pues se haga una exposición de una manera asertiva, de una manera positiva, y se pueda exponer en la comunidad a los padres de familia, y si es posible también algunas autoridades que sean de la comunidad. Pues bueno, les mando un abrazo a la distancia, les envío un cordial saludo y un abrazo desde México a todo Centroamérica, Sudamérica, y a México, a Estados Unidos, en cualquier parte del mundo que me vean. Denle manita arriba a mi video, pasen a visitar, si son tan amables, mi página Maestros Paquito Nale. Van a encontrar muchas estrategias de enseñanza, aprendizaje, desde educación inicial hasta la universidad. Les mando un abrazo a la distancia, con mucho cariño y con mucho respeto. Muchas bendiciones del cielo, que Dios los bendiga, y si Dios me lo permite, nos vemos a la próxima. Que tengan un día muy exitoso y radiante en compañía de nuestro Dios. Les mando un ramo hermoso de bendiciones, y que tengan un día maravilloso. Hasta luego, nos vemos en los próximos videos. Adiós, y que estén muy bien.